Estamos con el doctor Carlos Río, por supuesto, una eminencia. ¿Cómo le va, doctor? Gracias, Vicky. Gracias por tus palabras, pero siempre exageradas. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, ¿Ha dejado de usar bien. lentes usted? No, me lo saco acá porque cuando veo de cerca sí, no yo hacen también. falta. No hacen falta. Soy miope, soy chicato, entonces... Tal cual, somos iguales en eso. Ahora nada más que tengo un poco de para leer, pero bueno. Y bueno, eso es la edad madre, como le dijeron. Sí, así me dijo mi madre un día. Es la edad. Es la edad. No se ría porque en cualquier momento le va a venir y no, va es que a... ya la tengo yo, ¿no? Bueno, ¿cómo surge esto de escribir La Voz por la libertad de investigación periodística? Bueno, en realidad lo que dispara la idea estoy en realidad haciendo un trabajo para una revista jurídica y bueno, posiblemente también sea para un medio masivo como es el diario. Lo que dispara la idea es la situación que se ha generado en el Juzgado Federal de Dolores. Ajá. Que ustedes saben bien que se abrió una causa este año en contra de un falso abogado, un tal D'Alessio, que aparentemente este señor hacía ciertas tareas, pertenecía a los servicios de inteligencia, era un tipo bastante encubierto, brindaba información a ciertos periodistas que la tomaban como fuente y eso, luego se divulgaba en los diarios en que estos periodistas escribían. Luego aparentemente existió una operación donde aparece un señor que estaría involucrado en la causa de los cuadernos, que se entrevista con el fiscal Stornelli a instancias de este señor D'Alessio, que le reitero estaría vinculado a los servicios de inteligencia. Es grabada esa conversación y a partir de ahí se hace toda una investigación donde quedaría imputado D'Alessio, entre los principales imputados D'Alessio, el fiscal Stornelli como supuesto autor de una extorsión o algo parecido y a su vez un periodista del diario Clarín, Daniel Santoro. Bien. Dentro de esta causa que según digamos la visión política que se le ha dado tiende a contrarrestar la que se está ventilando con los cuadernos de Centeno en Comodoro Pi, se pide a una Comisión Provincial de la Memoria, que es un organismo presidido por Pérez Esquivel, un prestigioso premio Nobel, obviamente, para que esta comisión dictamine si realmente en esta actividad existió realmente una tarea de inteligencia encubierta o una acción psicológica por parte de los periodistas que intervinieron en la publicación de ciertas notas vinculadas. Acá le llamamos operación. Operación, exactamente. Bueno, lo que sucedió finalmente es que esta comisión dictaminó que efectivamente ellos determinaban que había tareas de inteligencia para influir psicológicamente sobre la opinión pública. Y esto a mí me preocupa muchísimo. Porque, perdón, sí. ¿Influir sobre la opinión pública mintiendo? Bueno, es que, a ver, en el relativismo que vivimos hoy en día, se puede decir que quién es el que miente y quién es el que dice la verdad, ¿no es cierto? Porque Pérez Esquivel dice, vamos a defender a los buenos periodistas a los que dicen la verdad. Bueno, pero a ver, si la verdad se mide o el contenido de la verdad es de acuerdo a los intereses que se atacan, eso me preocupa muchísimo. Sí. Claro, me preocupa mucho que usted, que es una periodista absolutamente comprometida con el medio y que a su modo diariamente hace una investigación, cuando dice algo de un concejal o de un funcionario público que a él no le gusta, entonces atacamos a Victoria Giano porque influye negativamente sobre la opinión pública, mintiendo o no diciendo la verdad. Y si fuéramos del lado opuesto, pasaría exactamente lo mismo. Acá suele pasar, ¿por qué me interesaba este tema? Primero un poco de ego, por decir, ¿por qué La Voz y por qué no acá en Las Moscas, Carlos Ríos? ¿No es cierto? No, que estoy en Las Moscas por eso. Primer punto. Y segundo, antes que en cualquier parte. Por ejemplo, un suceso de la semana pasada. Usted sabe que tenemos muchos problemas, hay una recesión de pago muy fuerte de la municipalidad. La concejal Coquet hace un pedido de informe, el intendente se le chifla el moño, le dice que ella es deudora y que por eso hay una de las tantas cosas que no puede hacer es
paga, no paga los impuestos ella y el marido. Bueno, eso viene, esas dos notas vienen acá, no sesgada. Viene Coquet por un lado y Martino por el otro. Bueno, a mí casi toda la semana pasada hubo exceso de enojos por dejar hablar una parte o la otra. Bueno, pero que está bien, porque eso significa que usted está cumpliendo bien su función. Bueno, pero el tiene que que no entenderlo. Nadie, entonces el Stabling tiene que entenderlo eso. No logra entenderlo Río Tercero. Por eso me interesaba que habláramos bien de eso. No se entiende, por eso digo, no se entiende hoy a nivel del funcionamiento de la democracia, cuál es el valor de los medios de comunicación. O sea, el discurso de ninguna manera puede ser regulado. No puede existir el delito de opinión, claro. porque a ver, la verdad tiene matices relativos. Y entonces, cuando se dice, bueno, los medios hegemónicos mienten, bueno, pero no es el gobierno el que puede regular con otra hegemonía, digamos, la supuesta mentira del investigador. O sea, la persona que investiga periodísticamente, como lo hace usted, que lo hace de buena fe, que se moviliza, que busca datos, que tiene sus fuentes, cuyo secreto también debe preservar. Sí. Sean quienes sean esas fuentes, ¿no es cierto? Sí. Porque la Constitución ampara el secreto periodístico precisamente para que la opinión pública pueda acceder a un conocimiento que de otra manera no tendría. Ese es el valor de los medios. Algunos me gustarán, otros no me gustarán, pero lo que yo no puedo hacer es regular el discurso ni perseguir judicialmente al periodista porque hizo una investigación que a la larga resultó que no fue veraz o no fue verdadera. Por supuesto que esto no implica que no haya responsabilidad ulterior de los medios de prensa por las cosas que hacen o dicen. Si usted me injuria, me calumnia, y bueno, yo tendré derecho de ir a la justicia y decir, mire, me ha causado un daño esta señora diciendo que yo soy un pésimo abogado. Bueno, esa responsabilidad ulterior no está exento de ningún periodista, pero sí de la censura previa. Si usted dice, no, mire, yo no voy a meterme con una investigación porque a mí va a venir el juez fulano y me va a meter presa, y bueno, evidentemente que la opinión pública, no es usted la que pierde, usted pierde evidentemente, pero es la opinión pública la que pierde no accediendo a una información que usted debería haber aportado. Bien. Bueno, volviendo al caso de Río Tercero. Claro, Río Tercero. Sí. Río Tercero estamos atrasados los periodistas en esta materia, porque sí, ahí en líneas generales a veces hay temor con el poder público que el cliente, a mí me ha pasado millones de veces, hace 20 años, imagínense que estoy acá, cuando yo empecé, y no haciendo periodismo político, haciendo un programa a la noche, el cliente publicitario quería manejar la opinión. Es decir, si usted no se rectifica, yo le levanto la pauta. Eso se vuelve extorsivo del otro lado también. Absolutamente. Pero eso es porque no comprendemos cómo deben funcionar los medios. La libertad de opinión es eso, es libre. Usted es libre de decir lo que le plazca, no le exime de responsabilidades ulteriores, pero lo que se debe comprender que la libertad de prensa es una libertad estratégica. Bien. Para la Constitución. ¿Qué significa eso? Que es la madre de todas las libertades que hace posible la democracia. ¿Qué es la democracia? El libre intercambio de ideas. Si usted me regula el pensamiento y yo no puedo decir lo que pienso, aunque a usted no le guste, exactamente, no existe la posibilidad alguna de una democracia. Ese es el punto. Lo que no se comprende generalmente es que la democracia, más que el gobierno de las mayorías, es el respeto a la disidencia, el respeto a las minorías, a quienes piensan distinto. Entonces, eso es una libertad estratégica que de ninguna manera el poder público puede regularla, y eso hay que comprenderlo. La libertad, el tema de, por ejemplo, la regulación de la pauta oficial. Te doy si hablas bien, no te doy si te da mal, es una forma de extorsionar y de condicionar la libertad de expresión. ¿Y sí? Sumamente grave, Acá le dicen felicitaciones al doctor Ríos por abordar este tema impecable y claro, el doctor. Dicen, bueno, sí, es impecable. A mí me gusta traerlo a Ríos. A veces, aunque me abandona, sí, porque anda por todos lados. Usted está mucho en Buenos Aires. Sí, muy por todos lados, medio gitano. Tiene muchos casos ahora, sí. ¿Y cuándo sea el tiempo de escribir y todo eso? No, lo que pasa es que nosotros trabajamos en equipo y bueno, y el hecho de trabajar en equipo siempre a uno le permite estas licencias, porque usted escribió. No, esto también forma parte de
la formación personal como ciudadano. Es decir, uno no puede desconocer su rol de ciudadano frente a las cosas que por ahí ocurren o que a uno lo movilizan. Yo creo que la democracia está en juego cuando nos relajamos y cuando pensamos, ¿no es cierto?, que bueno, las cosas tienen que ser así porque son, y no debe ser así. Bueno, una cosa que a mí me inquieta, que pasa hace un tiempo acá en Río Tercero, por lo menos acá en Las Moscas nos caracterizamos por dejar hablar a todas las partes. Es decir, acá nunca nadie vino y le dijimos, no, vos no vas a hablar porque venís a hablar mal de Río, o venís, o qué querés decir. Obviamente. Se lo pueden decir los operadores, me dice, yo necesito denunciar tal cosa, y le abro la puerta y entra al estudio, porque no soy yo la que lo dice, lo está diciendo la otra persona que tiene la inquietud, ¿sí? Que también hay esa onda, los medios y los amigos, porque a veces no es todo dinero, por ahí es que no querés quedar mal con alguien que vos almorzás o cenás. Mire, casualmente ayer a la tarde estaba viendo una película que es muy interesante, que tiene que ver con esto, los periódicos, y con un informe de la guerra cuando está Nixon en el poder, donde claramente tienen que ir a la corte, el New York Times y el Washington Post. Porque les quieren obligarles tienen que revelar la fuente, no quieren hablar, el gobierno no quiere que se revele esto porque dice que le peligra el Estado, que tiene que ver con todo el negocio de esa guerra, que fue finalmente lo que le costó el puesto a la cabeza a Nixon, ¿no? Esa información. Y la decisión que tienen que tomar los dueños, porque son corporaciones esos diarios, no son Las Moscas, no pagan peaje, yo soy una ama de casa, ¿vio? Pero son corporaciones y ellos toman, la corte dice que claramente es para la opinión, la información, la opinión pública y todo eso es para los que no tienen llegada al poder. Para gente común. Pero que es así. Así es. O sea, usted cuando me dice yo escucho todas las partes, claro, porque una forma de reconstruir los hechos y ver la veracidad de las versiones es escuchar todas las partes en juego. Lo que no quita después que usted tenga su propia opinión. Ah, sí, también. Y que usted la abierta y la dé, le guste a quien le guste. Y si no me gusta, no me gusta. Pero la libertad de expresión es precisamente para permitir que hable el que a mí no me gusta. ¿Qué sentido tiene yo escuchar a mis amigos y a los que piensan como yo? Eso no es libertad de nada. O sea, eso estamos todos juntos. Eso juntamos a la noche a comer. Sí, pero claro, eso nos juntamos a comer un asado y todos pensamos más o menos igual. Está bien. Pero el tema es ese, es decir, tolerar al que no piensa como yo. Esa es la verdadera defensa. Esa es la democracia. Esa es la democracia. Y esa es la tolerancia. Obviamente. En esta película que usted se refiere, que seguramente es la de Steven Spielberg, que yo no me acuerdo en este momento. No me acuerdo cómo se llama, Lucas, pero, vos no sé si la viste. Sí, es una película extraordinaria, es una de las mejores que yo he visto en el último tiempo sobre el periodístico. Hay una reposición, Yo sé cuál me está diciendo usted. No. ¿Los hombres del presidente no? No, todos los hombres del presidente no. No. Esa es Robert Redford y Dustin Hoffman. No, esa película no. Que también es extraordinaria. No, esta película es reciente, es un par de años Es reciente. Bueno, no me puedo acordar ahora el nombre. nombre. No me puedo acordar bueno, yo pero, tampoco. Pero es esa, sí, donde realmente Marilyn Streep es la dueña del radio, que queda viuda. Post. Sí, Bueno, del Washington Post. En esa película que yo Tom Hanks es su Ben Bradley. Es su editor. Ben Bradley, sí, bueno, a raíz de esa película, yo escribí un artículo hace un par de años atrás para el Día del Periodista, casualmente, que se llama La izquierda de Ben Bradley. ¿Por qué? Porque en una parte de esa película están todos viendo el lío en el que se ha metido el New York Times al querer publicar estos informes sobre la guerra de Vietnam, y uno de los accionistas del Washington Post, menos mal que no estamos en ese lío. Y Ben Bradley, que es el periodista, el editor, dice, daría mi mano izquierda por estar en ese lío. Entonces digo yo, esa es la verdadera sangre del periodista, ¿no es cierto? Investigar, y sobre todo se investiga al poder, porque el poder del Estado es, no voy a decir que es omnímodo, pero si no lo limitamos... Bueno, lo estaba diciendo antes que usted llegara, en el contexto, que están cambiando un grupo de WhatsApp, no sé, de la policía, yo recién me doy cuenta que hace un mes que no funciona más, y hay como una confusión con la información. Yo estaba hablando de eso de la información. No es que me tiene que contar si quiere el intendente, como quedó como él solo, pobre de funcionario,
lo tiene que hacer porque debe, no porque quiere. Exacto. Él, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Deliberante, es decir, el Estado debe decirnos las cosas porque debe, no porque quiere. Bueno, es que uno de los... Yo si quiero le cuento a usted una cosa de mi vida privada, que me regalaron un termo, me regalaron un termo Stanley, Bueno, no fue robado, qué bueno, eso es un termo. Es un gran logro. Yo si quiero lo cuento o no lo cuento. Claro. Pero el Estado me tiene que decir qué le está pasando, por ejemplo, ahora que no hay más dinero. No, como que no hay más dinero. Es decir, mostremos los números, ya. Bueno, porque uno de los principios del gobierno republicano es precisamente la publicidad de los actos de gobierno, que no es propaganda. O sea, la propaganda es otra cosa, ¿no es cierto? Es la publicidad con fines electorales, sí, o lo que sea. La publicidad de los actos de gobierno es que cualquier ciudadano debería, en condiciones razonables, poder acceder a la información pública. Porque es información de interés de todo. A mí me interesa saber cuánto gana el intendente, me interesa saber cuánto gana un concejal, sí, me interesa saber qué es lo que hacen. ¿No es cierto? Por ejemplo, una vez creo que ya lo comenté con usted, yo no sé si en Río Tercero usted es tan fácil conseguir el texto de una ordenanza. No hay un boletín oficial que se publique la ordenanza en un boletín oficial que todo el mundo lo pueda conocer. Entonces, a mí me dicen, el otro día me pasó en casa, vea la paradoja. Yo que hace 3, 4, 5 años atrás me puse encima el tema de los árboles y me metí en un lío bárbaro por defender sí, los árboles. Bueno, resulta que me meten una multa ahora porque podamos los árboles de frente de casa, y resulta que había una ordenanza que yo la verdad desconocía. No puede aducir desconocimiento de la ley, doctor. Claro, no la puedo aducir, pero el tema es que cómo se publica en esas leyes. Sí, mire, está desordenado, se encuentra en la web, pero no es con voy a aceptarle que no es de acceso fácil, porque no hay digesto acá. No hay digesto. No hay digesto. Y no hay boletín. Se trabajó 1000 veces. Malvina Furlani, que ella es licenciada en Ciencias Políticas, cuando fue concejal, trabajó en un digesto, pero no lo continuó la siguiente gestión, entonces no hay digesto. ¿Hay boletín sí, hay. Ahora, no es lento, pero usted tiene que ponerse, digámoslo, a buscar, va al Consejo Deliberante, tiene que poner un script, si no... Bueno, pero eso no puede ser. O pedírsela a un concejal. Pero yo para pedir una ley no puedo ir a pedírsela al legislador. La ley tiene que ser de fácil acceso. Sí. Porque si no, antiguamente los romanos la pregonaban en la plaza, decían para que todo el mundo lo supiera. Discúlpeme, pero en el Consejo Deliberante no hay hojas. Los concejales deben llevarse las hojas. Bueno, así nomás le digo. ¿No? Lamentable, ¿no? ¿No? Qué triste. Porque en el nombre de la austeridad a veces hacemos cosas que son incorrectas. ¿Vio? ¿Cómo es ese viejo dicho que dice lo que no se va en lágrimas, se va en suspiros? Sí, sí. Un gran abrazo al doctor Ríos de Cochi Prado. Los archivos del Pentágono se llama la película. Así es. Así es. Gracias, Jorge Alacevich. Ese es el nombre. Menos mal que todavía quedamos gente que vemos películas. Es que esa película me emociona. Sí. Ahí tiene partes. Es impresionante. Cuando ella tiene que tomar esa decisión. Tremendo. En todo ese machismo que viene desde su papá, que no le deja nunca el diario a ella porque es mujer. Y después el marido. Y se muere el marido y todos los tipos, ¿cómo es que le llaman ellos? Porque son como corporativos, ¿no? O sea, como un consejo, digamos, no decide sola ella. Sí, claro. Y todos la subestiman porque es mujer. Tal cual. Y ella, además tiene una relación directa con el poder ella. Claro. Veo que hay una escena donde... Una vinculación con Kennedy, claro. Sí, hay como una vinculación. Sí. Y la parte de Tom Hanks cuando le dice, cuando el día que lo matan a Kennedy, que él estaba ahí, y viene la mujer de Kennedy y dice, jamás vas a publicar una sola palabra de esto. Claro. Y ahí él se da cuenta, cosas que yo les digo a mis colegas más jóvenes que recién empieza, que no tomen café con el poder. Exactamente. No hay que ser amigo del poder, no hay que comer con el poder, no hay que ir a las fiestas de cumpleaños del poder, porque se pudre todo cuando uno los tiene que denunciar. Así es. Hay una promiscuidad tal que después se confunde lo que es la amistad, la lealtad de la amistad con lo que es la función del periodista. Pasa un poco como pasa con los abogados, ¿no es cierto?
que uno, bueno, por ahí no tiene muchos amigos, pues no puede ser amigo de todo el mundo, porque evidentemente alguien se siente afectado con el trabajo de uno. Y sí, porque bueno, ¿qué pasa? Si somos amigos y va alguien a demandarme, usted que le dice no, porque es mi amiga, no yo puede. Le diría, claro, no puedo porque es mi amiga, claro. Lo digo antes, ¿me entienden? Pero yo no puedo ser amiga suya y tenerla como demandada, porque ahí sí habría una incompatibilidad. Ah, sí, no sabía que había una incompatibilidad. No, desde el punto de vista ético, personal, moral, obviamente, como ¿qué confianza puede tener en mí el cliente que es su contraparte si yo soy amiga del demandado? Otra cosa que a mí me vuela la cabeza y que hasta allá me causa gracia, porque o soy yo la que está mal en el pensamiento, o sea, en la idea, y porque nadie más lo ve o lo dice, es que el gobierno, los gobiernos, me refiero al Poder Judicial, que forma parte del gobierno del Estado, sí. El Contralor de la Seguridad, que es la policía, que también son agentes del Estado, sumado al poder político, que es el electo, te digan que te dan una primicia. ¿Cómo me va una primicia el Estado? No, una primicia es otra cosa. Claro, pero usted ¿Cómo da una primicia o una información del Estado? No, eso no. Es muy loco eso. Es una información oficial accesible para todo el mundo. Pero ¿seguro? Lo que no quita que usted, dentro de los meandros del poder, tenga sus informantes. Y eso es legítimo. No, pero no una primicia que ves primicia de viernes y el lunes vamos a tener conferencia de prensa de bueno, esto. Eso no. Eso es para tontos eso. Absolutamente. Comparto totalmente. Bueno, primicia es otra cosa para mí, que de las cuales me he cansado de tener. Pero yo supongo que usted, por ejemplo, que usted en el tema de la investigación, lo tiene que sentir muy de cerca esto. Investigación en el sentido que usted anda, escudriña, mira. Hay que tener un olfato. Y hay que tener olfato. Pero bueno, también hay que saber de administración pública y de los manejos de los estamentos. Por supuesto. Así que a usted le metieron una multa por poder. ¿Es cara la multa? No, la verdad que no sé, porque todavía hicimos un descargo ahí. ¿Descargo? Pero no sé, sí, mi esposa en realidad. Pero la verdad que asumo que estuvo mal, o sea, obviamente, pero yo no sabía que tenían que ser con podadores que están empadronados con el municipio. Yo no lo desconocía, si está mal, obviamente que hay que Lo que pasa es que ahora me hizo acordar que tengo que averiguar de esos árboles ahí del Paseo del Gaucho, ¿qué pasó? Porque estaban esperando el descargo de esa gente ahí, porque quiero también... Bueno, eso fue una atrocidad. Ley pareja para todo el mundo, a ver, no vaya a ser que vengan con dos helechos y digan ya los repusimos. No, pero eso fue una atrocidad. Es decir, yo creo que uno de los grandes proyectos que se debe a la ciudad, y estoy cambiando un poco de tema, creo que está en el tema del arbolado urbano, ¿no es cierto? Doctor, ¿por qué nunca se involucra en política, con los partidos? ¿O no? No sé, siempre me ha gustado la política, pero desde otra perspectiva, no la política. Los griegos llamaban a esta política a la que usted se refiere política agonal, que es la política de la batalla, de la agonía. No es algo que me sienta cómodo. Bueno, eso dice ahora. De otra manera. Yo hago política de otra forma, escribiendo, opinando. Volviendo al tema de la opinión pública, de la investigación periodística, ¿qué pasa ¿cuál es el límite, digamos, entre lo privado de la persona pública y lo que investiga un periodista? A ver si me explico bien. Sí, absolutamente. Por ejemplo, porque he tenido muchos ejemplos de eso, donde él lleva la vida privada, cosas de la vida privada que son cuestionables cuando vos sos un funcionario público. Claro. O sea, qué sé yo, no sé. Patricio Pereira se me ocurre. En su momento tenía muchas cosas para decir más de la vida privada que de la vida pública como persona parte de la política. Que al final, mire cómo terminó eso, ¿vio? ¿Quién es Patricio Pereira? Perdón. Es el profesor que está condenado. Claro, y él fue secretario de Abel Domínguez y Silvia Quiroga. Estuvo mucho tiempo vinculado a la política y es más, lo protegía la política, de muchas cosas. Y, por ejemplo, una vez se robó unos cuadros en un hotel transitorio. Yo lo conté acá. Y se enojó muchísimo. Teníamos muchas denuncias. Yo lo denunciaba a él porque él me amenazaba y él me denunciaba a mí porque yo contaba cosas de la vida privada. Y nunca supe cuál fue el límite porque nunca llegamos a tribunales. Pero... no sé si estaba bien o mal, pero a veces en el político
a mí me da una personalidad eso. Obviamente. No sé si es limitativo de la investigación. Creo que hay ciertos temas, ¿no es cierto?, que por supuesto no tienen nada que ver con la vida pública de una persona. Lo que cada uno hace en las cuatro paredes de su casa sin dañar a otros forma parte de su vida privada y nadie debería tener injerencia sobre eso, lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero es evidente que la vida de un político, la vida de un funcionario público se tiene que mostrar como en una vidriera, ¿no es cierto? Porque no es un hecho privado que un funcionario cometa un delito, no es un hecho privado, eso es un hecho público que afecta a la sociedad. Me preocupa enormemente, por ejemplo, si un concejal, ¿no es cierto?, roba en una bicicletería, en un supermercado, lo que sea, no es un hecho aislado que no haga es de la vida privada. No, bien. obviamente hace su función pública, porque, es decir, de hecho, mire, cuando un juez, sobre todo en los Estados Unidos, ahora en Argentina se ha empezado a implementar, pero un juez en Estados Unidos, de la Corte, por ejemplo, va a acceder a la Corte, el Senado le examina toda su vida, desde los 13 años hasta acá. Y si el tipo fumó marihuana a los 18 años, si tuvo una denuncia por acoso en tal lado, hubo un caso famoso de un juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, que al momento de acceder a la Corte, bueno, se le nacieron denuncias de acoso sexual que al tipo le cortaron la carrera. También hicieron una película, bueno, yo la vi también. Bueno, hay una película también sobre eso. Pero es que eso es obvio, porque incluso los paradigmas también cambian, ¿no es cierto? Pero la vida privada de un funcionario, a mí personalmente me interesa y mucho, aquello que tenga injerencia con la opinión pública. Ahora, sus prácticas sexuales en privado, lo que él dice en privado, sí, mientras no afecte a no sea con menores, no pero sea, obviamente, ¿no es cierto? No tengan hijos ilegítimos por todos lados, todo ese tipo de cuestiones que hacen que la política se vuelva liviana después. Usted me puede decir, pero si un tipo tiene un hijo por ahí y no lo reconoce, y bueno, ¿en qué te afecta a vos? No, sí me afecta, porque hace también a que un funcionario público, ¿no es cierto?, que vela por las políticas públicas, es decir, no reconozca a un hijo, y bueno, a mí me parece que eso incide en su calidad. Bueno, acá el periodismo protege, yo no me voy a excluir, perdónenme mis colegas, pero acá el periodismo les protege mucho a los que ganan las elecciones de estas cuestiones de ventilarle estas cosas privadas. Y fíjese usted que, por ejemplo, al candidato Peirón le perjudicó en su momento la denuncia que tenía, la supuesta denuncia que tenía por violencia de género. Y eso afectó también a su mirada que algunos tienen sobre él, ¿no? Cuando estamos en la función pública, dice Marcela Villa, la vida privada ya no es tan privada, porque están en función pública y es una elección. Bueno, a Villa yo le investigué un día porque pasó de andar en bicicleta a andar en moto. Sospechoso. Eso, ¿qué opina de eso, doctor? De que las declaraciones juradas de las personas electas y de los funcionarios, todos electos y no, son privados. Es una aberración. Eso es una aberración. Todo. Porque ahí tiene usted un caso claro de ejemplo donde la vida privada se mezcla con la vida pública. Si yo ingreso a la función pública con un patrimonio de 10 pesos y me voy con un patrimonio de 1 millón, algo pasó en el medio. Oiga, ¿usted qué pasó? ¿Se ganó la lotería en el medio? No, yo siempre fui simplemente secretario, fui concejal. No, ve, amigo, algo pasó acá. Claro. Bueno, por eso está el delito de enriquecimiento de los funcionarios públicos. Pero acá no podemos saber. Pero es que ahí está el tema. La prensa, yo no puedo saber, yo tengo que interponer una orden judicial para poder verle. Y se la deberían brindar automáticamente, porque eso no es información reservada. Lo que pasa es que a usted le ponen tantas cortapisas para poder acceder a esa información que usted se da por vencida. Y dice, ¿qué tengo que hacer? Y tener que mandar, bueno, listo, ya está. Cuando terminó esto, ya terminó la elección, pasó la elección. Ya pasó. No, esa información es información sensible que debe ser pública. Bueno, es que acá es en Río Tercero, porque qué sé yo, el presidente de la Nación es pública su declaración jurada patrimonial. Pero usted sabe, por ejemplo, cuánto gana un juez. No. Bueno, ¿y por qué? Debe ser, sí, usted vaya al Poder Judicial, seguramente va al Tribunal Superior, le van a decir cuánto gana un juez, cuánto es, pero no es algo que sea de fácil
conocimiento público. Bueno, eso es justo lo que le estaba por preguntar así de acá. ¿Qué opina de la justicia en Río Tercero, en Córdoba? ¿Cómo es? ¿Muy blindada para la información de ellos, personales de ellos? No, sí. En ese sentido todos defienden su cuota de poder, ¿no es cierto? La transparencia yo creo que es difícil de conseguir en cualquiera de los estamentos del Estado. Cuando cada uno parece que le tocan su quinta, es ahí donde se reacciona, ¿no es cierto? Pero le vuelvo a repetir, o sea, el Tribunal Superior de Justicia está haciendo toda una tarea, incluso hay una página web del Poder Judicial de la Nación también, donde hay información que usted puede acceder fácilmente. Bueno, eso yo creo que es lo que hace a la esencia del gobierno republicano y de la democracia. Que yo quiero saber cómo resolvió el juez tal, no tenga este inconveniente de poder hacerlo, que se puede hacer fácilmente. Bien. Eso creo que hoy se ha logrado eso en gran medida. ¿Qué opina de que los comisarios sean elegidos por el voto popular? Porque ahí sí que yo tengo cero. Yo no sé ni quién es, cómo se llama el comisario, si tiene auto, si tiene patrimonio, si gana bien, no. Y bueno, eso no me parecería mal posiblemente en un sistema de gobierno donde la policía sea comunal o sea policial, donde se conozcan todos, pero yo no sé hasta qué punto puedo elegir a un comisario que no sé quién es, no lo conozco, no sé cuál es su trayectoria, cuál es su carrera. Para el sistema de nuestra policía yo considero que no es viable esa forma, ¿no es cierto? Aunque sería realmente lindo que se haga de esa manera en el futuro, ¿no es cierto? Y a mí me gustaría también que los dejaran sindicalizarse, las dos cosas, doctor, que son dos cosas que no se pueden hacer. Veo que no pueden tener sindicato, y me parece también que así el policía raso, el que recién empieza, está medio desprotegido. Y bueno, pero eso es lo que pasa cuando usted no le permite sindicalizarlo porque es un procedimiento, porque es un sistema, digamos, verticalista y lo que sea. Pasa lo que pasó hace 3 o 4 años atrás con eso del acuartelamiento, los líos vienen por ese lado, y claro, entonces peor el revienta, se revienta. Entonces yo creo que habría que buscar un mecanismo, no sé si la sindicalización o a través de qué medio, para que haya una representación de los... Bueno, tengo tantos temas para hablar con usted que no lo dejaría ir, pero ya lo tengo que dejar ir. Le dijo, lo llamaron por teléfono antes de empezar la nota y dijo, ya voy para el estudio. Hago esto y voy para el estudio, no le dijo cuándo, sí. Bueno, doctor, un placer tenerlo. ¿Va a escribir varias veces para La Voz? Por ahora estoy escribiendo para una revista jurídica este trabajo. Bien. Y voy a ver si después le puedo dar una forma, vamos a ver si lo publico. Va a tener que tener un segmento acá en Las Moscas en algún momento. Pero problema, encantadísimo. Porque me gusta hablar. Tenemos tanto desconocimiento de lo judicial, parece como un mundo realmente abstracto y no lo es algo de sentido común nada más. Las personas, es decir, para darse cuenta cómo es el sistema de justicia, o hay que padecerlo o hay que beneficiarse con el sistema de justicia. En el sentido de que si usted recurre a la justicia y obtiene un resultado, se va a sentir gratificada, se va a sentir bien, ¿no es cierto? Y cuando el sistema de justicia a usted le da la espalda, usted se va a sentir como ciudadano realmente que sus derechos no han sido suficientemente atendidos. Y eso nos pasa a todos, porque todos, quien más, quien menos, alguna vez caemos a tribunales, cada uno caemos a la justicia, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar atentos frente a eso. No nos tiene que pasar desapercibido lo que sucede en los tribunales, como no nos tiene que pasar desapercibido lo que sucede en la ciudad, ¿no es cierto? Gracias, doctor Ríos. Es un placer tenerlo acá. Bueno, yo aprendo un montón con usted. La verdad. Y ahora ya me calenté, ya mañana voy a ir a buscar más, investigar más. Pero por supuesto. Y claro, porque ¿cómo puede ser? Es como decía Sócrates, Dios me puso como el tábano sobre el caballo para que lo pique y lo mantenga despierto. Esa es usted. Gracias, doctor. Le agradezco. Nos vamos a un tema musical y ya volvemos. El doctor Carlos Ríos, espero que no se lo hayan perdido porque es impecable.